Naturalmente hemos invitado al señor Hernán Guerra García, quien es presidente de la Comisión de Constitución y que nos podrá dar explicaciones detalladas. Señor Guerra García, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenos días a ustedes. ¿Cómo reacciona usted y su bancada frente a la decisión que hemos conocido ayer del Tribunal Constitucional, decisión, por cierto, tomada por unanimidad? Bueno, obviamente es una decisión que respetamos. Este pedido de ampliación, obviamente también nosotros respaldamos al presidente del Congreso en la gestión que se intentó. Yo particularmente pensaba, junto con otros congresistas, que era difícil que se dé esta ampliación por la naturaleza del TC. El TC no es un órgano que responde a consultas, sino que puede tratar un tema de esa manera si está en el medio involucrado a la afectación pues, al derecho constitucional de alguien. Entonces, lo que queda es ceñirse solamente a la consulta respecto al defensor del pueblo. ¿No cree que estos intentos fallidos de parte del Congreso pues desprestigian aún más la causa que la oposición tiene? Yo creo que no. Yo creo que uno tiene que intentar los caminos mientras sean constitucionales. Algunas veces se ganan y otras veces se pierden, ¿no? Y ya van perdiendo la vacancia, ¿no? En las dos últimas oportunidades hay una tercera que entiendo está recolectando firmas, pero también por la información que teníamos hasta ayer, la cantidad de firmas pues se había estancado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo creo que por un lado se han estancado firmas porque no se pueden hacer firmas digitales y firmas personales, y esta es una semana de representación, muchos congresistas han viajado. Sin embargo, también creo que es un número difícil de alcanzar. Tenemos la esperanza, muchos de nosotros, que se alcance, o por lo menos que se quede en un número que nos dé expectativas y que nos dé las posibilidades de intentar una vacancia. Yo estoy de acuerdo con usted con las anteriores vacancias, no fueron bien hechas, fueron precipitadas, no fueron consultadas, y el resultado, cuando uno pues se enfrenta a una batalla sin preparación, es perderla. Pero uno puede perder batallas que no significa que perdamos la guerra, ¿no? Para ganar esa guerra necesitan buscar aliados dentro de la izquierda, porque sin votos de alguna de las 4 o 5 bancadas aliadas del gobierno no se van a poder reunir el número de 87 votos. Sí, somos conscientes de ello. Yo creo, no solamente tengo una esperanza, sino creo, por algunas conversaciones, por algunos gestos, por cómo veo a algunos congresistas, que se va a poder alcanzar que se plieguen algunos sectores de la izquierda. Y yo creo que inclusive sectores de Perú Libre deben de estar reflexionando y dándose cuenta que el haber apoyado a un gobierno con estas características de corrupción les va a pasar una factura política, ¿no? Uno políticamente puede apoyar a alguien inicialmente y puede equivocarse y luego puede darse cuenta por determinados hechos, y creo que los hechos están demostrados con las acusaciones fiscales, que el presidente ni siquiera tiene un plan ideológico y político, sino que tiene un plan para poder levantarse todo lo que pueda rápidamente, ¿no? Pero ¿cuál es la resistencia más allá de, de un respaldo al presidente que vemos que en algunos se va perdiendo? Hay muchos congresistas que aceptarían que haya un recambio en general, ¿no? Que se pueda ver la manera constitucional de convocar elecciones generales, o en todo caso, que también, ¿cuál es el ofrecimiento? ¿Que se vayan todos o que haya una reforma constitucional? Pero algo se tiene que ofrecer también a cambio, ¿no? Y es lo que la ciudadanía espera. Desde algunas bancadas, como la de Renovación Popular, por ejemplo, no aceptan el hecho de que se tengan que ir a elecciones generales. Ya lo ha dicho el almirante Montoya, criticando un poco las declaraciones de Cardenal Barreto, que era lo que también había solicitado. Entonces, ¿cuál es el ofrecimiento? Porque lo que muchos ciudadanos se preguntan es, ok, se va el presidente Castillo, ¿y después qué? ¿No? Seguimos en una crisis, seguimos en esa espiral. Le pido por favor que me conteste luego de escuchar a nuestros anunciantes. Son las 8:14.
conversando con Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, a propósito de la declaración de improcedente en la ampliación solicitada por el Congreso de la República para que el TC interprete el artículo 117 de la Constitución. Esa deja de ser una vía, entonces continúa presente la vía de la vacancia, pero precisamente estábamos conversando sobre los votos que aparentemente se habían estancado. La explicación que nos ha dado el congresista es que muchos de sus compañeros se encuentran en semana de representación y que habría la posibilidad de una pequeña ventana de poder dialogar con algunos sectores de izquierda, ¿no? El Sí. camino en las negociaciones en política las negociaciones son necesarias, pero ¿qué le ofrecen a la ciudadanía también desde el Congreso de la República? Porque la preocupación es legítima. Ok, se va el presidente Castillo, pero después, ¿qué? Sí, y claro, en algún momento se les dice a los congresistas, y bueno, y que se ofrece... Que se vayan todos, es Deben una irse opción. todos, Monseñor Barreto sale y dice que deben irse todos, y hay que entender, uno, que para la posición política de muchos partidos ellos han sido elegidos por 5 años. 2, que esa es una posición constitucional. Y 3, que en muchos casos yo pienso que no es práctico decirle eso a alguien que debe de tomar una decisión. Entonces las decisiones hay que tomarlas por partes. La primera decisión que hay que tomar, y ojalá se tome, es que se salga de este presidente que nos está llevando a la ruina. Si luego hay un camino constitucional que es la vicepresidenta de la República, ese será el otro camino. ¿Y ustedes respaldarían a la vicepresidenta Nosotros Dina Boluarte? hemos dicho siempre que los caminos deben ser constitucionales. A nosotros, las actitudes de Dina Boluarte, lo que ha señalado hasta ahora, nos han demostrado que ella tiene, si no igual, parecidas responsabilidades políticas. Sin embargo, uno no puede acomodar ni la Constitución ni las circunstancias a lo que uno desea. La política se trata de lo posible. Y la línea constitucional es Dina Boluarte. Si ella tiene el proceso de la subcomisión de acusaciones constitucionales y sale antes, pues tendrá que haber un interinato y elecciones. Puede haber también una salida en la que los congresistas nos pongamos de acuerdo para hacer un adelanto de elecciones. Sí, y esta es una posición que ha esbozado nuestro partido y ha esbozado Keiko Fujimori. Pero es finalmente lo que dijo Monseñor Barreto. Claro, pero... Llegamos a él. Sí, claro. Barreto después ya de buen tiempo felizmente reflexionó. Pero esa también es otra salida que nosotros no negamos. Al contrario, nuestra presidenta del partido ha dicho, vamos por ahí, si es que no existen salidas ni reformas. ¿Reformas constitucionales se pueden hacer? Sí. ¿Demoran? También. Señor Guerra García, para que una u otro camino sea tomado, hace falta dialogar con quien no está de acuerdo con uno, fujimoristas o antifujimoristas, es inevitable, es la vida parlamentaria, es la democracia. Y sin embargo, eso se ve muy poco en nuestro país. En estas circunstancias llegará una misión de la OEA bien pronto con el objetivo de informarse, pero de también contribuir a crear puentes de diálogo. Tengo entendido que mañana en la comisión que usted preside ha invitado a varios constitucionalistas para que ayuden, supongo, a diseñar una manera para que esta misión pueda verdaderamente ser útil para el Perú, es decir, para el diálogo político en nuestro país. ¿Qué es lo que espera usted de la misión de la OEA en el mejor de los escenarios? Sí, efectivamente mañana la comisión, hemos hecho una sesión de la Comisión de Constitución extraordinaria, vamos a estar desde las 9 escuchando a varios constitucionalistas alrededor de las funciones y posibilidades que tiene la OEA para hacer y las limitaciones que podría tener. Yo creo que va a haber una primera limitación que va a estar en la cancha del gobierno. Y creo que no la analizó Landa, que está actuando de defensor y no de canciller, en mi opinión. Pero ¿qué va a suceder cuando le pregunten al Contralor General de la República? ¿Qué le va a decir? No va a ser a favor del gobierno. El Poder Judicial tampoco va a hablar a favor del gobierno. El Ministerio Público tampoco. El presidente del Congreso tampoco. La prensa, creo que con los ataques del presidente tampoco. Y espero que la prensa tenga muchos informes también. Sino por los datos objetivos que nos llegan. Eso quiere decir, y por los datos objetivos, y espero que los miembros de la OEA puedan ver en todos los medios de comunicación lo que ha sucedido en nuestro país. ¿Cree usted que salga el tiro por la culata? Entonces,
creo que puede salirles el tiro por la culata. Creo que ojalá les salga el tiro por la culata. En esa circunstancia, obviamente, se tiene que pensar en salidas, y las primeras salidas deben ser las salidas diáfanas constitucionalmente. No baje usted de aquí, ajuste por acá las votaciones, esto quiere decir entonces, por acá elecciones, porque el Congreso no puede adelantar las elecciones, como lo ha dicho el cardenal Barreto. No, quien convoca elecciones es el presidente de la República. Pero usted puede modificar el plazo fijado, como ya hicieron en el año 2000, bajo impulso de Alberto Fujimori. Sí. Esto que usted está diciendo entonces, esto de no meterse en los límites constitucionales, significa que su posición es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no debería contemplar la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación? A ver, yo creo que hay varios caminos, todos deben ser constitucionales. Uno de ellos es la denuncia, es un camino más árido, es un camino más complicado porque parte de interpretar este tema, o sea, no es un camino diáfano, ¿no es cierto? Luego tenemos el camino de la suspensión, que es un camino que existe y que está en nuestra Constitución, y son 66 congresistas que podrían decir, señor presidente, ¿sabe qué? Usted se va, se aparta, sigue siendo presidente, entra la vicepresidente, porque usted está interfiriendo con la justicia. Y para ser juzgado, ¿no es cierto? Ese es el fundamento. Para ser juzgado. Y eso supone interpretar el artículo 117 y permitir que sea juzgado y acusado eventualmente. Que es lo que nos ha pedido la fiscal. Exactamente. Y luego tenemos el tema de la vacancia, ¿no? La vacancia es más rápida, ¿no? Es como un fusilamiento rápido. Para mí es el más claro. Y yo hago la reflexión política desde aquí a los congresistas, y les pido a ustedes en la prensa que todos los días, como lo estoy diciendo y lo voy a decir a la prensa siempre, le pregunten a quienes son los responsables, porque se habla mucho del Congreso. No es el Congreso, son congresistas. Y hay congresistas que se han opuesto desde el principio, hay congresistas que hemos mirado esto y hemos apoyado vacancias, pero que no hemos estado detrás de vacar. Y hay congresistas que hasta ahora se hacen los locos y tienen un doble discurso, ¿no? Y hay congresistas que están íntimamente relacionados con la investigación y que está realizando el Ministerio Público. A ellos es difícil ya pedirles que apoyen, ¿no? Pero de repente alguno, en acto de contrición y de arrepentimiento y con esperanza de que las cosas cambien, firme. Y los que firmen y los que apoyen la vacancia, no hay que decirles pues, te equivocaste, jajaja. No, hay que decir bien. Hizo usted una reflexión. Hagamos un esfuerzo mayor por el país y también, como dijo Fernando, sentémonos a conversar para sacar nuestro país adelante. Y si eso implica elecciones. Si eso a algunos les asusta, veamos qué propuestas hay. ¿Ya han habido estos acercamientos entre las bancadas, más allá del bloque que opina en común, ¿no? Este bloque democrático que usted llama? ¿Se han sentado a conversar sobre la situación actual y el futuro? No sentado, digamos, para tratar el tema, pero sentados, digamos, en el comedor, en la cafetería, ¿no? Vamos conversando. Y por eso decía yo veo que hay ya otra preocupación. En bancadas que antes tenían una especie de apoyo sólido, hay muchas que reflexionan porque se dan cuenta de lo que sucede en la calle. Y si no se dan cuenta, lo que va a terminar es que la ciudadanía va a terminar harta y cansada, como lo dicen muchos con mucha razón, de todos los que hacemos política. Entonces hay que demostrar que tenemos la capacidad de salir adelante. Ojalá que demuestren eso y que aquellos que usted dice que se hacen los locos y que dicen una cosa y hacen la otra, clarifiquen qué es lo que piensen y piensen en función de los intereses de la población peruana. Muchas gracias, señora Guerra García. Recuerdo que usted es el presidente de la Comisión de Constitución en el Congreso de la República y miembro de la bancada de Fuerza Popular. Muy buenos días.